tal? Mi nombre es Frida Caballero y bienvenidos a esta nueva temporada de Sensor UABC. La verdad, estamos muy emocionados por este nuevo episodio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Pablo Torrijos. Frida, un placer estar contigo ya en este último programa para nosotros. Estamos muy emocionados por lo nuevo que viene en esta nueva temporada. Frida, 20 temporadas, suena muchísimo trabajo, pero en realidad es algo que se tuvo que recorrer en un largo camino. Así es, Juan Pablo. Una de las cosas que nos ha enseñado Sensor es de que la vida está llena de cambios. Y en esta temporada hay nuevos cambios. Tenemos nuevas caras que podrán seguir con ustedes el resto de la temporada. Queremos agradecerte a ti, a toda la audiencia por habernos acompañado semana tras semana en esta temporada 20 y ahora te invitamos a que inicies con nosotros esta temporada 21. También te quiero agradecer a ti, Frida, por haberme acompañado semana tras semana, por tu esfuerzo, tu dedicación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Pablo, por ser mi compañero de cámara y apoyarme siempre. Y nosotros aquí nos despedimos. Y ahora le damos la bienvenida a los nuevos conductores de Sensor UABC. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por esta cálida bienvenida. Mi nombre es Daniela. Hola a todos, yo soy Valeria y estoy más que feliz por estar con ustedes. Pues yo soy Aura y sean bienvenidos nuevamente a Sensor UABC. Así es, cimarrones, ¿qué tal? Mi nombre es Adolfo, el día de hoy es un programa muy especial. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Sánchez y efectivamente, compañeros, como lo acaba de mencionar mi compañero Adolfo, el día de hoy tenemos un programa especial preparado para todos ustedes. Recordemos que Sensor UABC es un programa televisivo de corte universitario con formato de revista que busca reflejar la vida universitaria a través de sus dinámicas y actores. Así es, Valeria, recordemos que Sensor se encarga de comunicar el acontecer académico, científico, deportivo y cultural por medio de la televisión y del internet. Oigan, pero no se les olvide que el programa cuenta con 11 secciones diferentes en las cuales te mostramos la gama de actividad de la universidad, así como también sus aportes a la sociedad. Todo eso te lo traemos de manera narrativa, alternativa y dinámica para ti y el resto de la sociedad tijuanense. Y para hacer aún más especial este programa de bienvenida, no sé si lo sabían, compañeras, pero el Sensor UABC cumple 10 años. Totalmente de acuerdo, Víctor. Este maravilloso aniversario no sería posible sin ustedes que nos ven. Les agradecemos y los invitamos a que sigan viendo Sensor UABC. Como parte del 65º aniversario de nuestra universidad, el pasado viernes 25 de febrero se llevó a cabo en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales el evento Ciencia Cimarrón. En el mismo se realizaron una serie de eventos y proyectos los cuales se presentarán en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, con el propósito de apreciar el crecimiento estudiantil y laboral de nuestros compañeros cimarrones, así como de los docentes y encargados de acompañar a los jóvenes en su desarrollo universitario. Durante el evento estuvieron presentes los representantes de este proyecto, como la directora de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, María de Jesús Montoya Robles, los docentes Luis Alberto Alcántar, Concepción Baxín Melgoza y la licenciada Rebeca Mancilla Nieto, además de los alumnos y demás compañeros que formaron parte del proyecto. El proyecto, promovido por las ya mencionadas María de Jesús Montoya Robles y Concepción Baxín Melgoza, busca difundir los descubrimientos científicos relacionados a la salud y cultura para la sociedad en general. Este proyecto tiene alrededor de 2 años realizándose y buscando dar función a esta meta. A partir de esta iniciativa, los alumnos y maestros buscan divulgar la información que se va adquiriendo mediante las investigaciones trabajadas en la universidad para aportar un bien al público, en lugar de que la accesibilidad de estas investigaciones se queden limitadas al público estudiantil y universitario. Para poder contar con un respaldo o validez que garantice que la información expuesta está en búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida, el proyecto se basó en los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Organización Mundial de la Salud, todo con el fin de tener la certeza de que los conocimientos adquiridos por los investigadores de la universidad son eficientes para ser compartidos por la población. La importancia de este proyecto es acercar la información referente a las soluciones de problemas
y mejoramientos de la salud a la población en general utilizando los medios de contenido y a través de las plataformas de comunicación. Más que nada, con los medios audiovisuales que son propiciados por la universidad. Entre los medios de divulgación están los conversatorios, infografías, entrevistas, cápsulas, videos cortos e informativos que resulten llamativos para poder obtener la atención y la adquisición de información para los espectadores. Para dar fin, sobra decir que el proyecto Ciencia Cimarrón buscará ser un medio de relación entre los investigadores y la audiencia, con el cual, mediante el avance de se piensa seguir exponiendo los hallazgos científicos en los que trabajan el alumnado universitario y formando parte del crecimiento de la comunidad y en la vida profesional. Cimarrones, bienvenidos a la temporada 21 de Sensor UABC. En este segmento llamado Detrás de, se describen las labores del puesto o área en la que se desempeña algún miembro de la comunidad universitaria, con el fin de hacer visible que todos somos importantes en UABC, independientemente del cargo o nivel en el que se desarrolle. Hoy en el primer capítulo te hablaremos de la exhibición Blancarte por Blancarte, un homenaje, que se inauguró el día 3 de marzo en la sala de arte llamada en su nombre Álvaro Blancarte. En esa exhibición pudimos apreciar algunas de las obras del artista mexicano Álvaro Blancarte, que sin lugar a duda es uno de los pilares fundamentales de la cultura y el arte en Baja California. Durante la ceremonia de inauguración, el hijo de Álvaro Blancarte compartió unas palabras en agradecimiento a UABC y su comunidad. Muy buenas noches a todos, amigos, familiares y gran familia Cimarrón. En nombre de la familia Blancarte Aragón, de mi madre, muy agradecidos por esta oportunidad de manifestar el arte y el legado que ha dejado mi padre a la comunidad artística y a toda la humanidad. La vicerrectora estuvo presente en la apertura de la inauguración de la exposición de Blancarte por Blancarte y compartió estas palabras para la audiencia. Creo que el motivo es de fiesta, de júbilo, de respeto. El maestro Álvaro Blancarte es una persona que, tal como lo describió y nos permitió conocer un poquito más aquí su hijo, pues es un gran cimarrón. Fue una gran persona que gustaba de compartir sus conocimientos. Creo que seguramente a muchos inició en el mundo artístico inspirados en él. Creo que el artista vive cuando sus obras son recordadas, son vistas, son apreciadas. Los invito a que recorremos esta exposición y con el ánimo de que ustedes tengan todo el tiempo, siendo las 6:26 del jueves 3 de marzo, declaro formalmente inaugurados la exposición Blancarte por Blancarte. Regalémosle un fuerte aplauso al maestro Álvaro Blancarte, quien vive en sus obras. La experiencia de esta exposición se vivió como nunca. Las obras del maestro son tan especiales como misteriosas. Logran impactar, impresionar y hasta hacer reflexionar con cada una de las obras que el artista tiene. No es algo simple de comprender, pero ahí está lo bello de sus obras. Lo que te haga sentir o que te ponga a pensar es lo importante. Sin duda alguna será recordado como un grande en su campo, el señor Álvaro Blancarte. Si tú también estás interesado en observar y analizar las obras de Blancarte, como nosotros, te mencionamos que la muestra artística estará en exhibición hasta el 30 de junio de 2022, en un horario de 11 a.m. a 5 p.m. de martes a viernes. Bienvenidos a Nuevos Cimarrones. Aquí en Sensor UABC sabemos que el racismo, la intolerancia y exclusión pueden afectar gravemente a las personas. Es por ello que debemos ser conscientes de este problema social. ¿Ustedes se han preguntado de dónde nace el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial? Pues Valeria, déjame te platico y déjenme les platico a ustedes que fue en el año 1966 cuando fue proclamado por la ONU el 21 de marzo como el Día Internacional contra la Discriminación Racial. Esto ya que desafortunadamente el mismo día, pero en el año 1960, policías abrieron fuego eliminando a 69 personas que se encontraban en una manifestación pacífica en Sudáfrica. Exactamente ahora, es un triste acontecimiento que marca un antes y después, con el fin de erradicar este problema social.
Exacto, es por eso que debemos estar informados para conocer y evitar la discriminación racial. Dicho esto, continúa viendo Sensor UABC. Hola cimarrones, yo soy Brian Soto. Bienvenidos a este nuevo video. Esta vez iremos a UABC después de 2 años de cuarentena. Por disposición de UABC, a partir del lunes 7 de marzo se reanudan las clases presenciales de manera oficial para todos los semestres, por lo que hoy visitaremos el Campus Tijuana para conocer un poco más sobre los preparativos para recibir a los alumnos y cómo estos viven esta nueva experiencia. Cimarrones, les presento al alumno Ángel Torres, el cual ya tiene experiencia en el Campus UABC. ¿Puedes contarnos cómo ha sido esta? Mi experiencia en el campus en estas 2 semanas han sido bastante gratificantes. Siento que después de 2 años ya por fin estoy volviendo a esa normalidad que vivíamos antes de la pandemia. Siento que las clases en presencial me están sirviendo más que en línea, la verdad. Y además de mi experiencia en el campus ha sido bastante buena porque siento que cuenta con todo lo que necesita un estudiante. Tal puede ser como bastantes baños, tiene lugares como lo puede ser la cafetería que ofrece bastantes alimentos para que aquellos que tal vez no puedan alimentarse en sus casas por el horario, por el viaje de transporte, pues puedan hacerlo aquí. Y pues en general podría decir que mi experiencia aquí en la UABC es bastante buena. Bueno cimarrones, ahora les presento a la alumna. Me llamo Itzelna Muñoz Carrillo y estoy en la Facultad de Humanidades, la cual nos contará su experiencia en el campus UABC. Pues el campus es muy lindo, la verdad sí me aterraba volver a clases presenciales por el hecho de estar ya casi 2 años en virtual, entonces sí era como un poco temeroso, pero ya asistiendo y viendo la facultad y viendo como todos los protocolos de salubridad que está tomando la facultad y la universidad, se me hizo más seguro. Entonces como esta preocupación ya no era tanta, pero volviendo a la facultad considero que es la más bonita de todas y creo que el toque que le da a la facultad desde que está cerca de biblioteca, entonces ya es menos tardado como recorrer toda la universidad como para llegar a este punto, y considero que la biblioteca está muy linda y tiene una gran variedad de libros. Por si gustan ir a visitarla, está muy bonita y se encuentra atrás de la Facultad de Humanidades. Cimarrones, les presento al alumno Rubén Vázquez, de la Facultad de Humanidades y de la carrera de Ciencias de la Comunicación, el cual, al igual que el resto, ya tiene experiencia en el campus UABC. Así que Rubén, ¿nos podrías compartir cómo ha sido? La experiencia que he tenido en el campus, la verdad es que ha sido bastante agradable. Estar viviendo este entorno universitario con mis compañeros, estar viendo la fauna y la flora que hay en la universidad y ver el entorno en el que nos desenvolvemos los estudiantes es bastante agradable, además de la facultad que a nosotros nos tocó, que es la Facultad de Humanidades, que es bastante agradable para todos y es algo pues muy bonito, ya que vemos a muchos estudiantes que se tiran al pasto y la verdad es que es bastante agradable, es un entorno bastante bueno para todos. Muchas gracias cimarrones por ver este nuevo video. Mi nombre es Brian Soto y nos vemos en la siguiente emisión. ¿Sientes exigencias? Las preocupaciones por las evaluaciones y el trabajo escolar te impiden dormir. Todos se sienten estresados en algún momento de su vida. Bienvenidos a una cápsula más de Ilumina. Mi nombre es Claudia Calderón y hoy charlaremos sobre un tema muy importante para tu salud mental. Comencemos hablando de qué es el estrés. El estrés es una respuesta ante una presión o una amenaza. Y es que el estrés provoca la producción de una hormona llamada adrenalina. Esta es la que se encarga de dañar temporalmente tu sistema nervioso. Es por eso, como resultado, que quizás sientas tu ritmo cardíaco y tu respiración acelerado, te suden las palmas de las manos o te tiemblen las rodillas. El estrés tiene consecuencias
sobre la salud y el bienestar del ser humano. Los principales síntomas son irritabilidad, problemas de sueño, dificultad para concentrarse, recordar, tomar decisiones, problemas de espalda, bajas defensas, entre otras. Pero ojo, los síntomas son diferentes en cada persona, esto de acuerdo a su organismo. Si te sentiste identificado y te encuentras bajo estrés, no te preocupes. Aquí te presentamos 5 formas de regular y mantener bajo control tu estrés. Número 5. Construye relaciones positivas. Saber que hay personas que creen en nosotros mejora nuestra capacidad para enfrentarnos a los desafíos. Así que pide ayuda y apoyo cuando lo necesites. Número 4. Trata bien a tu cuerpo. Haz ejercicio físico regularmente y come bien para ayudar a tu cuerpo a funcionar correctamente. Número 3. Descansa bien por la noche. Dormir lo suficiente ayuda a mantener en forma el cuerpo y la mente. Número 2. Sé realista. No intentes ser perfecto. Nadie lo es. No te presiones innecesariamente. Y número 1. Asegúrate de no sobrecargarte de actividades. Si sientes que debes esforzarte demasiado, considera quitar 1 o 2 actividades. Si después de probar estos tips te sientes incapaz de trabajar o tienes miedo de afrontar las situaciones, es conveniente que busques ayuda de un profesional en la salud mental. Así que, saber desestresarte y calmarte puede ayudarte a atravesar circunstancias que representan un desafío. Mi nombre es Claudia Calderón y te agradezco tu compañía en esta tu cápsula Ilumina. Estamos de vuelta con Sensor UABC. México no se queda exento con la discriminación racial entre sus habitantes. Así es, Adolfo, como verán, aquí en México sobre todo es aplicada a grupos indígenas y a personas con rasgos similares a grupos étnicos. Por supuesto, como lo mencionan compañeros, la lucha contra la discriminación racial es responsabilidad de todas y todos. Continuamos con Sensor UABC. Todos en algún punto de nuestra vida hemos oído hablar sobre los valores, pero ¿conocemos los valores que la Universidad Autónoma de Baja California promociona? Bueno, basándonos en el código de ética de la misma, veremos cuáles son los valores más importantes para UABC. Empezando con la confianza. Creo en mí y en los demás, actúo con seguridad y mi toma de decisiones está presidida por el compromiso y la honestidad. La democracia. Escucho y participo desde la libertad en la toma de decisiones para el desarrollo y bienestar de mi comunidad, respetando la diversidad de opinión a través del diálogo y el consenso. Humildad. Reconozco mi justo valor y el de los demás, identifico mis fortalezas y debilidades, me esfuerzo en mi superación personal actuando sin orgullo y sin afán de dominio. Justicia. Respeto los derechos humanos, el ejercicio de las libertades individuales y la igualdad de oportunidades, buscando equidad e imparcialidad. Lealtad. Actúo desde la fidelidad y el compromiso frente a mí mismo y los demás. Me identifico desde un sentido de pertenencia con los objetivos de la institución, manteniendo una relación digna de confianza. Libertad. Pienso y me conduzco de manera autónoma por convicción, al tomar decisiones responsables, reflexivas y de respeto a la diversidad, al considerar el bienestar propio y el de los demás. Perseverancia. Me comprometo con el trabajo que emprendo con claridad, esfuerzo, disciplina y decisión, logrando lo planteado ante las adversidades y obstáculos. Respeto. Reconozco la dignidad, el derecho y la libertad de los que me rodean, siendo tolerante, justo y veraz, considerando la sustentabilidad del entorno social, cultural y ambiental. Responsabilidad. Cumplo las obligaciones que me corresponden en todos los órdenes, entre estos el universitario, social y ambiental, al reconocer y asumir las consecuencias de las acciones realizadas libremente. Y para finalizar, solidaridad. Empatizo con las necesidades de los demás y participo de manera consciente y entusiasta en proyectos colectivos, especialmente donde se beneficia a personas o comunidades vulnerables bajo el principio de conjunción de esfuerzos. Hay que tener en cuenta que los valores son una pieza fundamental y esencial en nuestro día a día, que nos permiten tomar decisiones acertadas para nosotros mismos y para los demás. Y por eso mismo es importante tenerlos en cuenta diariamente, así como también pensar en cómo poder fomentarlos. Por ello te invito a que diariamente los pongas en práctica y los fomentes con las personas a tu alrededor. Mi nombre es Fernanda y gracias por acompañarme en otra cápsula.
solemos presenciar el típico estereotipo de que el ser inteligente implica ser malo en el acondicionamiento físico y si eres muy bueno en deporte significa reprobar y no entender nada en clase. Hola, mi nombre es Celeste Rivera. Bienvenido a una cápsula más. Hoy hablaremos sobre la importancia del deporte en nuestro desempeño escolar. La realidad es que el deporte no significa estar fuerte y ser engreído, es cuidar de tu cuerpo y mente. Por eso es de mucha importancia dejar de ver el deporte como algo sin sentido o como una pérdida de tiempo. No creerás el impacto que se tiene con nuestro desempeño escolar. Los puntos que veremos en este video son: ¿de qué manera se relaciona con la escuela? ¿Y de qué forma es beneficiado mi cerebro con ejercitarme? Y más información que puede ayudarte a mejorar tu estilo de vida. El ejercicio nos trae muchas ventajas en cuanto a lo académico. Nos ayuda a poner más atención en clase, estar más motivado y comprender mejor la información. Creo que todos nos hemos encontrado con la situación de un niño hiperactivo en la escuela, ya sea como compañero o alumno. Estos niños están frecuentemente en problemas y se sienten culpables por sus acciones repetidamente. Nos solemos preguntar, ¿aprenderán alguna vez? Un nuevo estudio sugiere que una solución simple para el niño hiperactivo es la actividad física. Investigadores identificaron que el cerebro controla el control inhibitorio que regula el comportamiento impulsivo. También se encontró un vínculo entre las funciones neurocognitivas relacionadas con los comportamientos alimentarios y el ejercicio. En otras palabras, la actividad física en la escuela tiene una influencia positiva en la alimentación impulsiva y las acciones. A la luz de estos hallazgos, la actividad física tiene dos beneficios que las escuelas deben estar interesadas en la intervención de la obesidad infantil, así como una alternativa para relajar a los alumnos. El ejercicio afecta al cerebro de muchas maneras. Aumenta la frecuencia cardíaca, que bombea más oxígeno al cerebro. Ayuda a la liberación de hormonas que proporcionan un ambiente excelente para el crecimiento de las células cerebrales. Con el ejercicio, existe un incremento en la actividad metabólica cerebral y en sus requerimientos energéticos. Diversos estudios han demostrado que las personas que realizan actividad física tienen un mayor volumen cerebral en estructuras importantes para la memoria y la función cognitiva como el hipocampo y el lóbulo temporal. El punto es decirle a nuestro cuerpo que queremos estar activos, que queremos movernos y mejorar nuestro estado de ánimo. Esto fue todo por mi parte. Espero que haya sido de tu agrado el tema y el video y que puedas aplicar la información que estuvimos viendo en tu día a día. Nos vemos en una próxima cápsula. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabián. Hoy vamos a hablar sobre la historia del cubrebocas. El uso del cubrebocas, más que una obligación, es un accesorio clave e indispensable para seguir con nuestro día a día, así como lo puede ser la cartera o celular. Para algunos puede que su primer contacto con el cubrebocas sea reciente, por la actual pandemia de COVID-19. Y como saben, el cubrebocas tiene años de haberse creado. Pero entonces, ¿cuál es su historia? Bueno, vamos a conocerla. Todo inició en 1897, cuando el bacteriólogo e higienista alemán Karl Georg Friedrich Wilhelm probó que expulsamos partículas al aire, no solo cuando estornudamos o tosemos, sino también cuando hablamos. El trabajo del bacteriólogo causó que el cirujano Jan Mikulik Radek promoviera el uso quirúrgico de máscaras de gas para prevenir infecciones a los pacientes al momento de las operaciones. Años más tarde, una investigadora estadounidense de nombre Alice Milton impulsó a las enfermeras a colocarse el cubrebocas sobre la nariz para evitar contagios por la fiebre escarlata. Y así, a lo largo del tiempo, distintos investigadores apoyan el uso del cubrebocas y se hizo un objeto obligatorio en todos los quirófanos del mundo. En 1992, se creó una de las mascarillas más efectivas del mercado, la N95, teniendo una tecnología de carga electrostática para filtrar partículas no deseadas. El nombre de esta misma es porque filtra el 95% de las partículas en el aire.
El cubrebocas es un componente clave para evitar el contagio. Además, se ha vuelto algo indispensable en nuestro día a día. Es una prenda más, al igual que uno de los elementos más usados, pues para entrar a diferentes lugares nos los piden tener puesto. Estamos saliendo adelante de la actual pandemia por COVID-19 y anteriormente ya hemos pasado por algunas otras, como lo fue la influencia. Es más que seguro que el cubrebocas seguirá formando parte de nuestra vida posterior a la pandemia, como un accesorio más, algo que mucha gente decidirá usar por cuenta propia. Como sociedad, es importante protegernos y proteger a los demás. Y es claro que el cubrebocas no es una herramienta que erradicará el COVID, pero sin duda nos ayudará a salir adelante. Gracias. El lunes 7 de marzo del año 2022 fue el regreso a clases presenciales, después de haber pasado 2 años tomando clases en línea por el COVID-19. Pero las clases presenciales no fueron las únicas en regresar, sino también las actividades deportivas se retomaron de manera presencial. Un claro ejemplo de ello son los alumnos de la clase de boxeo, que es impartido por el profesor Fernando Rosas. En un gimnasio designado y equipado en la Facultad de Deportes, los entrenamientos son los días lunes y viernes, de 2 a 3 de la tarde, y el día miércoles de 2 a 4 de la tarde. ¿Qué te inspiró a tomar clases de box dentro de la universidad? La verdad, yo entrenaba por fuera y me gusta muchísimo el boxeo. La verdad, siento que es un deporte. O sea, muchos creen que es puro golpe, pero no, la verdad sí conlleva disciplina y me gusta mucho. Estas clases deportivas se pueden tomar tanto como clase libre como clase optativa con valor a créditos. ¿Cómo ha sido tu experiencia durante el entrenamiento con la nueva modalidad? Me gusta. Es cansado, pero me gusta. A pesar de haber tomado ya este deporte anteriormente, su pasión por el boxeo no queda fuera de las instalaciones de UABC. ¿Te gustaría hacer una breve invitación hacia los nuevos estudiantes? Sí, ¿cómo no? Claro, si les gusta, adelante. Si quieren aprender algo nuevo, también es muy bueno, la verdad. Aprender de varios deportes, ya sea natación, básquetbol. El deporte es bueno. ¿Has participado en torneos por parte de la universidad? No, aún no. ¡Cambio! Los cimarrones participantes de esta actividad se inscribieron al inicio del semestre para poder tener un lugar en el curso. Como ya lo sabemos, no todo lo bueno dura para siempre y el programa de hoy ha finalizado. Muchísimas gracias por estar aquí y acompañarnos en el primer episodio de la temporada número 21 de Sensor UABC. Estamos seguros de que esta nueva temporada traerá muy buenas y bonitas experiencias para ti. Te esperamos la siguiente semana con nuevo contenido. No olvides que puedes sintonizarnos todos los domingos a la 1:30 de la tarde por Síntesis TV. Nuevamente muchas gracias por sintonizarnos en este programa. Espero y les hayan gustado cada una de las secciones que teníamos para ustedes. Si se perdieron de la transmisión, no olviden seguirnos todos los miércoles a las 11 de la mañana por el mismo canal. También te recordamos que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram como Sensor UABC. Si te perdiste de algún episodio de la temporada pasada, no olvides buscarnos en YouTube con el mismo nombre, Sensor UABC. Es hora de despedirnos, pero nos vemos la siguiente semana con nuevo contenido. Te esperamos. Esto es Sensor UABC, detectando el quehacer universitario.